Este último tema de la asignatura se encuadraría dentro del tema 13, en concreto en el apartado de geodesia espacial. Vamos a ver sistemas de posicionamiento basado en señales procedentes de satélites. Todos estos sistemas se engloban básicamente dentro de lo que sería un sistema global de navegación por satélite, sus siglas en inglés GNSS. Bien, en definitiva, lo que se pretende es con equipos portátiles determinar coordenadas con mayor o menor precisión dependiendo de las características tanto del registro como del equipo, y por otra parte destacar pues los sistemas que existen, el sistema GPS americano, el sistema GLONASS ruso, el sistema Galileo y el Beidou Compass de origen chino. El más conocido y utilizado es el sistema GPS basado en la constelación Navstar. Tiene un origen militar, el proyecto 621B, que luego se complementó con el Timation. Básicamente lo que pretendían era determinar la localización de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el mundo en plena Guerra Fría, y por tanto su origen militar ha desencadenado posteriormente en usos civiles. Quiero insistir en el origen militar y control de este sistema desde el momento en que básicamente lo que pretendía era localizar estas unidades militares sin delatar su presencia, y por tanto el objetivo era que durante las 24 horas del día en cualquier localización sobre la superficie terrestre permitiera esta circunstancia. Por otra parte, en diferentes conflictos bélicos se ha ido ensayando y mejorando, entre comillas, lógicamente, el sistema. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bien, pues algo bastante importante, una posición tridimensional, también la posibilidad de determinar velocidades, insisto, durante las 24 horas del día, de hecho incluso por la noche se pueden realizar mediciones sin la influencia solar, precisión en diferentes tipos de condiciones atmosféricas, también es muy importante, y desde luego un grado de versatilidad adaptado al usuario. Esto es bastante importante. Os podéis imaginar que esto tiene un desarrollo bastante amplio, pero con el fin de que sea lo más ordenado posible y que podamos ver todos los aspectos, voy a seguir la clasificación clásica de analizar los aspectos referidos a la constelación espacial, al segmento de control y al segmento de usuario, nosotros como utilizadores del sistema. Para poder procesar estas señales procedentes de los satélites necesitaremos de receptores específicos que procesan, calculan y determinan tanto coordenadas, velocidad como tiempo. Importante tener claro de qué se trata cada uno de los aspectos. La constelación de satélites es el segmento espacial, la red de tierra y monitorización y control, que depende del Departamento de Estados Unidos de Defensa, el segmento de control, y nosotros somos el segmento usuario. Los satélites que están permanentemente emitiendo señal se encuentran a unos 20.000 kilómetros de altura respecto a la Tierra y están constantemente orbitando alrededor de esta. Es bastante importante tener en cuenta que cada uno de estos satélites tiene un número, una codificación que emite una señal diferente que será procesada por nuestro equipo, y por otra parte estos satélites son renovados periódicamente. La constelación Navstar GPS está constituida por 24 satélites distribuidos en 6 planos orbitales con unas 12 horas prácticamente de periodo orbital, es decir, prácticamente las 12 horas vuelve a pasar por el mismo sitio. Importante, están inclinados respecto al ecuador unos 60 grados para garantizar esta cobertura espacial. Esto limita un poco las observaciones en los polos y desde luego nos garantiza que en las 24 horas del día dispongamos de señal de al menos 4 satélites. El número de 4 satélites es fundamental en los posicionamientos GPS. Si no disponemos de al menos 4 satélites sobre el horizonte visible, no podremos determinar ninguna posición con receptores GPS. Número 4, fundamental. Destacar por último que el sistema de posicionamiento GPS dispone de su propio elipsoide de referencia, es el WGS84, que se adapta a Estados Unidos de maravilla, y en el resto del mundo hay que hacer las conversiones correspondientes. Respecto al sistema de control, es uno de los aspectos más opacos porque, insisto, está controlado permanentemente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con una serie de bases repartidas por todo el mundo, prácticamente en el Ecuador, y fundamentalmente la de Colorado Springs, que es la que determina todos los aspectos de la configuración de las órbitas.
El hecho de que esté controlado por un departamento de defensa militar limita extraordinariamente las posibilidades de los usuarios civiles desde el momento en que estas señales se pueden degradar y desde luego las mayores garantías se van a tener siempre para usos militares. Nosotros no pagamos nada por utilizar el sistema, sin embargo nos beneficiamos de él, pero el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se reserva el derecho a modificar estas condiciones. Un breve recorrido por el sistema ruso, que es muy similar al GPS. Muchos receptores son capaces ya de procesar también esta señal, esto es bastante importante, pero nosotros, insisto, vamos a tener poco acceso a esta información. Cada uno de estos sistemas GNSS tiene sus propias longitudes de onda que se reparten en el espacio radioeléctrico que os he distribuido en ese dibujo. Simplemente destacaros L1 y L2 en el sistema GPS, y por otra parte las azules representan el sistema Galileo europeo, que lo veremos aparte, y las rojas el sistema soviético GLONASS ruso que hemos comentado. Los satélites, aparte de su configuración con sus paneles solares, sistemas de almacenamiento, emisión y control, tienen un oscilador atómico que genera una frecuencia fundamental sobre la que se soportan dos portadoras, la portadora L1 y la portadora L2, con 19 centímetros y 24 respectivamente. Sobre la portadora L1 está el código CA y el código P, y por la portadora L2 solo el código P. El código CA es muy importante porque se utilizan todos los equipos o receptores GPS, sean de las características que sean. El código P, sin embargo, a veces está encriptado y solo sirve para utilización en usos militares. Estas señales radioeléctricas se difunden por el espacio hasta llegar a nuestro receptor o receptores que tengamos sobre la Tierra. Es importante destacar el aspecto de los códigos. Son códigos binarios de ceros y unos y cada satélite manda el suyo propio, con lo cual no se pueden confundir. Cada satélite va a actuar como un punto de referencia para la determinación de las posiciones en las que están nuestros receptores. Para poder medir nuestra posición sobre la Tierra, o lo que se denomina comúnmente posicionamiento, podemos hacer uso de estos códigos modulados sobre la onda, ceros y unos, que nos permitirá medir el tiempo desde que se emitió la onda, o hacer una medición de la fase de la portadora muy similar a lo que vimos en los distanciómetros en su momento. Si nuestro equipo procesa los códigos, básicamente el CA o estándar nos permitirá medir la pseudodistancia o pseudorango de nuestra posición al satélite. Es bastante importante, por tanto, tener claro cuáles son las características de nuestro equipo y qué códigos procesa. Además, hay un mensaje de navegación que nos permite conocer la posición exacta de cada satélite. El método más sencillo es el que se basa en la medición de tiempos. Nuestro receptor en realidad es un gran cronómetro que es capaz de comparar el tiempo que ha tardado en llegar una señal que él a su vez ha generado internamente. Compara esos tiempos para por lo menos a 4 satélites y es capaz de localizar espacialmente la coordenada. Repito, nuestro receptor es capaz de generar internamente esos códigos y compararlo con cada uno de los códigos que procede de cada uno de los satélites recibidos. Si yo me encuentro a una distancia de un satélite, me encontraré en algún punto de la esfera alrededor de ese satélite. Si fuera de 2, me encontraría en una circunferencia de intersección. Si fuera 3, en 2 posibles puntos. Espacialmente, 4 esferas solo se cortan en un punto, en mi posición. El caso es que puede haber discrepancias que mi receptor acabará ajustando y dándome una coordenada concreta para cada posicionamiento. Es importante, llegados a este punto, que nuestro receptor GPS lo hace absolutamente todo. Nosotros no medimos, lo hace realmente el equipo. ¿Y cómo lo hace? Pues siguiendo una serie de fases. Le llega la señal digital, es el proceso de adquisición, ve si analiza código o fase, extrae los datos y calcula la pseudodistancia para cada uno de los satélites y se determina la posición. Por tanto, el procesador y capacidades de nuestro receptor va a determinar en realidad nuestra precisión a la hora de realizar un posicionamiento. Pueden llegar incluso a los 2 milímetros. La cuestión es la localización, cómo está midiendo y software interno. Eso nos lleva al segmento de usuario, a las posibilidades de adquirir un equipo u otro, las características internas, los programas asociados, la señal que procesa y obviamente todo esto vinculado a una gama de precios realmente amplia.
Una primera clasificación nos permite determinar tres tipos de receptores: los de navegación, los más baratos, los más sencillos, los que probablemente hayáis utilizado. 3 a 15 metros de precisión, obviamente no nos sirven para trabajos de topografía, incluso puede llegar a más de 10 metros de error en vertical. Los equipos de GPS diferencial mejoran notablemente estas posibilidades, y si además podemos hacer unas correcciones que ya veremos cómo se hacen en tiempo real, es decir, en el momento que estamos midiendo, lo que se denomina RTK, ganaremos extraordinariamente en precisión. En la actualidad hay más de 100 fabricantes de equipos, receptores GPS con diferentes características, con precios que van desde unos cientos de euros hasta miles de euros, y por tanto es muy importante tener claras las características de cada uno de ellos. Ahí os pongo algunas de las consideraciones a tener en cuenta. Una clasificación algo más rigurosa se refiere al tipo de frecuencias que reciben. Monofrecuencia, los equipos más básicos, navegadores, etc. Bifrecuencia, trabajando con L1 y L2 en el caso de GPS, mejoran notablemente las precisiones, y si además incorporan las nuevas longitudes de onda que emplean los equipos GPS como L2 y L5, multifrecuencia mejora mucho. El uso y las aplicaciones son fundamentales. Nuestros equipos, nuestros receptores GPS pueden estar estáticos, en este caso sería un posicionamiento estático, en movimiento cinemático, y a su vez esto se puede combinar en modo absoluto o diferencial y relativo. El más interesante para determinación de coordenadas aisladas es estático relativo, y si estamos en movimiento, cinemático relativo. Sí, esto se va complicando. El GPS diferencial o relativo se basa en que nuestro equipo, si tiene esas capacidades, pueda recibir correcciones de un equipo que no se ha movido durante las mediciones que estamos haciendo, que recibe los mismos satélites y que por tanto procesa y envía unas correcciones a nuestro equipo. Insisto, el hecho de estar estático le permite y le garantiza que no ha sufrido modificación en su coordenada, y por tanto estas correcciones pueden ser remitidas con garantías. La estación que actúa como referencia se llama base, y la otra posición puede ser un rover, puede ser un móvil, el que puede estar en movimiento, o puede estar sobre un trípode, la que recibe las correcciones. Si es en diferido se llama postproceso, y si es en tiempo real se llama real time kinematic si está en movimiento. Por fijar conceptos, a nosotros siempre nos va a interesar un posicionamiento GPS diferencial con correcciones desde un punto de referencia, bien en diferido o en tiempo real. Las aplicaciones y posibilidades que nos dan los receptores GPS os puedo asegurar que son casi infinitas, pero ello va a venir limitado fundamentalmente por las características internas de nuestro equipo. Y os pongo algunas de las posibles aplicaciones. En la determinación de vértices geodésicos ya se aplica equipos GPS, en este caso tenéis uno en una zona muy ventosa. La posibilidad de incorporar estos equipos en una mochila y poder definir trayectorias. El hecho de que tengan unas antenas aparte permiten recibir estas correcciones en tiempo real desde una estación de referencia o estación base. Esto es muy importante. Estas correcciones diferenciales pueden venir incluso vía telefonía, vía GSM, o bien establecer un sistema local de corrección en un área en la que no tengamos este tipo de coberturas GSM. Esto es una posibilidad a tener en cuenta. Dos aspectos a tener en cuenta: uno es configurable, otro viene definido por la constelación que estemos utilizando en cada momento. El primero de ellos, la máscara o ángulo por debajo del cual no queremos que nos reciba satélites, es importante, pues la refracción afecta bastante a este tipo de señales. Por otra parte, la dilución de la precisión hace referencia a la distribución espacial de los satélites. En cada momento y circunstancia tendremos que estos satélites en el espacio se distribuyen de diferente manera. Pues bien, cuanto más regular sea esta figura que definen estos satélites y nuestra posición, mejor. Si este valor es pequeño, próximo a 1, 2 o 3, es excelente. Sin embargo, según se incrementan estos valores a 9, a 20 y ya no digamos 21 o 50, es nefasto. No es recomendable utilizar este tipo de satélites. Por tanto, en todo este tema, la única capacidad que tenemos es la de adquirir un receptor que se adapte a las características de nuestras mediciones. En la izquierda podéis ver un equipo sofisticado, muy interesante, con una antena que permite realizar unas mediciones de alta precisión, y sin embargo en la mano veis un navegador que lógicamente ni tiene las precisiones ni las capacidades del anterior.
En esta imagen podéis ver un receptor, bueno, mejor dicho, una antena localizada sobre un trípode que ya conocéis, con otra antena anexa que manda correcciones diferenciales a otro equipo que está en movimiento. Esto es un sistema local que permite, lógicamente, hacer esas correcciones en tiempo real. La forma que tienen estas antenas es precisamente para evitar señales rebotadas o señales multipath. Aquí tenéis al equipo que se mueve sobre un jalón que va recibiendo estas correcciones y que nos permiten, lógicamente, determinar las coordenadas donde se ha ido colocando el jalón. Con la altura del jalón podremos lógicamente localizar la posición sobre el suelo. Esto se controla a través de un teclado como el que veis en esta pantalla, que sencillamente se va trasladando en el jalón y nos permite ir configurando y verificando que las mediciones son correctas. Importante. Por tanto, si algo ha quedado claro es que nos conviene tener correcciones diferenciales. ¿Lo podemos hacer en el momento que realizamos las mediciones? Sí, si nuestro equipo dispone de un sistema de radio o tarjeta GSM para poder incorporar estas correcciones en tiempo real. También existe la posibilidad de utilizar estaciones de referencia, y pongo la de la escuela de topografía, que nos permiten en postproceso, es decir, una vez volcados los datos en el ordenador, corregir. Las adaptaciones, soluciones y precisiones, insisto que son múltiples. Ahí tenéis una estación total con la antena GPS en la parte superior, por otra parte una estación de referencia en el trípode y por otra parte un equipo móvil. Fijaos que la móvil y la del trípode tienen una antena de conexión para poder realizar las correcciones diferentes. Creo que ya vais viendo que las aplicaciones y posibilidades que nos ofrecen los receptores GPS son tremendas. Y os pongo aquí simplemente una referencia a la revista GPS World, donde se recogen diariamente multitud de posibilidades de estos equipos. Respecto a los equipos más básicos, los navegadores, claro que nos pueden ofrecer unas soluciones muy interesantes, pero insisto, normalmente para muchos trabajos de topografía no nos resultan de utilidad por su baja precisión. En muchos casos no procesan correcciones diferenciales, no permiten incorporar muchas opciones que para nosotros serían importantes y en definitiva son casi localizadores. Las ventajas de portabilidad, comodidad, facilidad de manejo, etcétera, también han de ser consideradas. Estos equipos son muy sencillos de utilizar, son muy fáciles de configurar y nos ofrecen una solución, pero insisto, en muchos casos no podremos verificar realmente la precisión que tienen. Respecto a los navegadores, algún dato. Simplemente el tiempo en el que tarda en arrancar los equipos, el tiempo de inicialización, el número de satélites que son capaces de procesar en cada momento, la cobertura de algunos equipos es más eficiente o menos eficiente bajo cubierta arbórea, el tamaño de la pantalla, cuanto más mejor, la conectividad que tenga con otros equipos, la posibilidad de grabar datos, etcétera. Son aspectos que, bueno, pueden ser lógicamente mejorables y que incrementan notablemente el precio según vamos incorporándolas. Por tanto, las características y condicionamientos de nuestro equipo limitan extraordinariamente las posibilidades. Equipos de alta precisión que incorporen correcciones diferenciales siempre nos ofrecerán unos resultados dentro del ámbito de la topografía y la geodesia más fiables. Por tanto, huid de equipos simples y básicos que no nos van a ofrecer ese tipo de soluciones. En cuanto a las aplicaciones, pues ya veis, múltiples, desde equipos geodésicos de replanteo, obra civil y topografía y cartografía, los más sofisticados y los más precisos, hasta sistemas simplemente de localización. En aplicaciones agrícolas y forestales, si tengo ocasión, os comentaré algunas. Aquí tenéis, en esta ocasión, un equipo de topografía que está en un vértice geodésico actuando como punto de referencia. En el otro vehículo va un equipo montado que va realizando mediciones en modo cinemático. Por último, y a manera de resumen, que tengamos claro que nuestros receptores reciben diferentes constelaciones en función de sus capacidades, la versatilidad, el tamaño, las posibilidades, la comunicación con una estación de referencia en tiempo real, en tiempo diferido, la posibilidad de trabajar con GSM, la posibilidad de trabajar con correcciones vía radio, que esto da lugar lógicamente a unas aplicaciones vinculadas a ese tipo de receptores como os relaciono ahí. Que tengamos claro que los sistemas GNSS son múltiples, que en una presentación posterior os hablaré un poco de Galileo, que desde luego nos ofrecen unas soluciones hoy en día fantásticas que son compatibles y complementarias con la topografía.